Hola, un saludo cordial a todos. Yo soy Andrés Castro y esto es Shimi News en contacto con la comunidad. El día de hoy queremos hacer un formato diferente a lo del podcast que hemos venido haciendo. Y es que queremos, aparte de informar, incentivar a la ciudadanía en participación en democracia. Acorde al artículo 95 del título 4, referente a participación y organización del poder de la Constitución de la República del Ecuador. Las ciudadanas y ciudadanos, en forma individual y colectiva, participarán de manera protagónica en la toma de decisiones, planificación y gestión de los asuntos públicos y en el control popular de las instituciones del Estado y la sociedad, y de sus representantes en un proceso permanente de construcción del poder ciudadano. La participación se orientará por los principios de igualdad, autonomía, deliberación pública, respeto a la diferencia, control popular, solidaridad e interculturalidad. Hoy haremos un análisis de la estructura financiera y económica del Gobierno Autónomo Descentralizado de Piñas del año 2021. Hoy, para esto hablaremos con un profesional en la materia. Le doy la cordial bienvenida a Vinicio Sotomayor. Él es un graduado de la SPOL, economista con mención en gestión empresarial, especialización teórica y política económica. Y por esto, además de su experiencia en el ámbito académico, es la persona idónea para ayudarnos a entender o interpretar los números y toda la información que es de acceso público. Vinicio, bienvenido y gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, Andrés. Y gracias a Shimi News por la invitación que me ha hecho a este espacio. Que seas muy bienvenido. Muchas gracias por tu tiempo. Vinicio, para el desarrollo de este análisis nos hemos basado en información pública que otorgó el GAT municipal de Piñas. Yo quería empezar preguntándote, ¿cuál es tu opinión profesional acerca de la información otorgada por el Gobierno Autónomo Descentralizado? Bien. Bueno, antes de empezar me gustaría que vayamos definiendo algunos conceptos, algunas definiciones antes de proseguir a hacer el análisis de la estructura financiera económica del GAT Piñas. Sobre todo, veamos los lineamientos en cuanto a la reglamentación, en cuanto a la normativa sobre la que se rigen los gobiernos municipales. La primera, yo considero que sería importante tomar en cuenta la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, más conocida como LOTAIP. Dentro del artículo 7, habla de la difusión de la información pública. Vamos a hacerlo un poco más rápido para ir directamente al articulado y revisar qué es específicamente los requerimientos para poder proceder a hacer el análisis. Entonces, en el literal G dice, información total sobre el presupuesto anual que administra la institución, especificando ingresos, gastos, financiamiento y los resultados operativos de conformidad con los clasificadores presupuestales, así como la liquidación del presupuesto, especificando destinatarios de la entrega de los recursos públicos. Es decir, para nosotros o cualquier persona dentro del Estado ecuatoriano tiene la capacidad o puede, al ser soberano de la cosa pública, solicitar cuentas o pedir información dentro del gobierno municipal o dentro de cualquier instancia, sea del gobierno central o de cualquier gobierno seccional. Entonces, esto significa de que cualquier persona tiene acceso a tener a la información y esta información no se la puede negar. Nosotros esta vez hemos conseguido los estados financieros del gobierno municipal de Piñas, como hemos mencionado, como es de información pública, se nos ha entregado completamente estos estados financieros que comprenden tanto el estado de resultados, balance general y los flujos de efectivo que en un momento ya vamos a explicar esa parte. Perfecto. Entonces, volviendo con la inquietud que yo tenía, tú como profesional, al momento de recibir estos documentos, ¿cuál es tu opinión? ¿Cuál es tu análisis de cómo te entregaron esta información? Muy bien. Vamos a hacer el análisis de dos maneras. Vamos a puntualizar primero las cuestiones de forma, los temas de forma, es decir, si es que está bien o no está bien organizado conforme a la información que se nos ha entregado. Y en segundo lugar, haremos un análisis conforme, en cambio, en este caso, al Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, porque este es el que le rige, ¿no? Es decir, el Código Orgánico de Planificación y Finanzas hace referencia a los presupuestos anuales e incluso los presupuestos
que, que son en más largo plazo. Y aparte de esto, las finanzas públicas, que tienen que ver cómo se financian todos los presupuestos de los gobiernos seccionales. Es decir, en este sentido, veamos rápidamente el artículo 5, numeral 4 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas. Los sistemas de planificación y de finanzas públicas son de libre acceso, de conformidad con lo establecido en la Constitución de la República y este código. Las autoridades competentes de estos sistemas en forma permanente y oportuna rendirán cuentas y facilitarán los medios necesarios para el control social. ¿Qué nos está diciendo con esto? De que las finanzas y tanto el presupuesto, sea de cualquier gobierno seccional o central, tienen que tener un sentido, tienen que tener una visión a futuro, de tal manera que todas las personas tengamos al mismo tiempo la capacidad de poder no solamente pedir rendición de cuentas, sino ser partícipes de esa planificación. Perfecto, no es que es lo que queremos. Parte de nuestro objetivo como medio de comunicación alternativo es incentivar esta participación. Es importante aclarar estos conceptos, ya que nosotros estamos actuando en total democracia, por así decirlo, ¿no? Mira, Vinicio, también quería que nos expliques cuál es tu sugerencia para el mejor manejo de esta información, porque ya sabemos también que queríamos que nos profundices un poquito también cómo tú la viste, cómo te la entregaron en sí y cómo se debería manejar este tipo de información. Ya, toda esta información está relacionada con el presupuesto. Ahora vamos a regirnos por el código, este mismo código. Vamos a leer más adelante 3 y 4 principios que lo rigen, pero antes vamos a explicar qué es una estructura financiera y económica, antes de proceder, porque es muy importante tener los conceptos claros. Perfecto, sí. Entonces, dentro de la estructura financiera, económica, sea de un GAT, sea del gobierno central, esta tiene que regirse bajo ciertos principios. Ahora, ¿qué significa esto? Cuando hablamos de una estructura económica, vamos a ponerlo como en ejemplos para tener una idea más clara. Ejemplos, una familia. En una familia, la familia tiene el sueldo, sea del padre o de la madre, y con este sueldo ellos tienen que organizarse o planificar dentro de su presupuesto para, en base a los ingresos, a la generación de sus ingresos, poder pagar todos sus ingresos, ¿no? Es decir, gasta lo que tiene. En esto se basan los principios. Luego, ¿qué pasa cuando... bueno, veámoslo también en una empresa. En una empresa es igual. La empresa tiene ingresos a través de sus ventas o de la generación de su gestión para luego, al mismo tiempo, tener gastos, pero normalmente una empresa, su objetivo primordial es la gestión en donde pueda percibir una utilidad, es decir, una ganancia. ¿Sí? Siempre la persona que se mete a un negocio quiere siempre recibir una rentabilidad, más no la familia y tampoco el sector público. El sector público se rige de igual manera por ingresos y gastos, que se los conoce como entradas y salidas, pero estas tienen que estar equilibradas, porque el propósito final es servir a la población, no es un fin de lucro. Existen empresas dentro del sector público que sí tienen un fin de lucro, pero ese lucro o esa ganancia se reditúa nuevamente al gobierno central. Entonces, cuando hablamos de una estructura financiera económica, esta estructura puede estar tanto en una familia, puede estar en una organización, en una empresa privada o dentro del gobierno. Dentro de la estructura de un gobierno tenemos ingresos y egresos. Los ingresos, la generación de ingresos, por ejemplo, para un gobierno como el de Piñas, son las tasas, el pago de impuestos, genera una cantidad de ingresos y al mismo tiempo, por los principios de la planificación participativa, que también ya diremos más adelante, estos tienen que gastarse de la misma manera por los principios de universalidad y de unidad, principalmente. Es decir, todo lo que ingresa tiene que redituarse a través de un gasto. ¿Hacia quién? Hacia tanto a la parte operativa, en este caso del gobierno municipal, como a los contratistas o a las personas a las que son beneficiadas a través de programas sociales o a través de los proyectos. Listo, valga la aclaración, ahora tenemos más claro cómo es la planificación de un gobierno, en este caso hablando específicamente del gobierno descentralizado local. Muy parecido al de una familia, que quede claro esto, que es sin fines de lucro, ¿no?
A diferencia de una empresa que siempre busca la rentabilidad, nosotros tenemos que justificar los gastos, los gastos con los ingresos. No podemos pasarnos de eso así como en la economía familiar. ¿Algo más que quieras profundizar, Sí. Vinicius? Entonces, antes de proceder a ver la estructura, en su momento lo vamos a ver los números para hacer un análisis económico. Antes de proceder a eso, me permites, vamos a definir algunos principios dentro del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa. Si a algunos se les hace un poco difícil este concepto, estamos hablando en pocas palabras del presupuesto de cualquier entidad pública. El presupuesto, ingresos y gastos, ¿no? Veamos. Tenemos los principios del sistema, se basan en los principios de obligatoriedad, universalidad, solidaridad, progresividad, descentralización, desconcentración, participación, deliberación, subsidiariedad, pluralismo, equidad, transparencia, rendición de cuentas y el control social. Nosotros vamos en este momento a revisar algunos principios que nos parecen relevantes a la hora de hablar de la estructura económica financiera del GAT de Piñas. Entre estos podríamos hablar de la universalidad. Hacemos una lectura rápida y hacemos una definición simple o un ejemplo para poder tener clara esta idea. Vamos a ver. Entonces, como decíamos, todo presupuesto debe basarse en ingresos y en gastos, ¿no? Es decir, siempre para que la casa esté en orden, tiene que haber un ingreso, una salida, y a veces hay otros ingresos, como en el caso del sector público, que son las transferencias a través del gobierno central hacia estas instancias. Entonces, el primer principio de la definición de principios presupuestarios, tenemos la universalidad. Vamos a leerla. Los presupuestos contendrán la totalidad de los ingresos y gastos, que como ya estamos definiendo. No será posible compensación entre ingresos y gastos de manera previa a la inclusión en el presupuesto. ¿Qué significa esto? Sencillo. Antes que se haga la planificación de cualquier presupuesto, antes o en el intermedio, no se puede estar buscando cambiar las cosas que ya han sido definidas de esa manera. Es decir, si hay un ingreso corriente, este tiene que ser gastado sea en personal, que es también un gasto corriente, o en los gastos en los que incurre normalmente o recurrentemente cualquier institución pública. Entonces, por el principio de universalidad, no se pueden cambiar los presupuestos. El otro principio importante es el principio de unidad. Dice así: el conjunto de ingresos y gastos deben contemplarse en un solo presupuesto, bajo un esquema estandarizado. No podrán abrirse presupuestos especiales ni extraordinarios. Y esto rige para todo el sector público. No es el presupuesto estatal, no es el presupuesto ni de una familia ni de un negocio. Todas las cuentas que vengan por ingresos, sean corrientes, tienen que ir exclusivamente a gasto corriente, y las que sean por inversión tienen que ir exclusivamente a gastos que sean para inversiones. Otro importante o relevante que he considerado es la eficiencia. La eficiencia, aunque haya otros, si alguna persona tiene interés en revisar esto, simplemente puede, como ya mencionamos, simplemente ubicarse en el Código Orgánico de Planificación y Finanzas. Eficiencia. La asignación y utilización de los recursos del presupuesto se hará en términos de la producción de bienes y servicios públicos al menor costo posible para una determinada característica y calidad de los mismos. Es decir, en este caso, como los gobiernos municipales en realidad no son gestores o no son productores de servicios o basados en la utilidad o en la ganancia, tienen de igual manera sus recursos, como ya habíamos dicho, sea en las tasas o en el cobro de impuestos, que tienen que ser de la mejor manera posible asignados. Es decir, tiene que basarse en un principio de eficiencia. De igual manera, la eficacia. El presupuesto contribuye a la consecución de las metas y resultados definidos en los programas contenidos en el mismo. Antes de que la elaboración de cualquier presupuesto, ya tiene que haberse definido para qué es el presupuesto. Por lo general, existen dos tipos de presupuestos que se basan también dependiendo de quién gobierna o quién es el personero principal.
Una persona a veces se la define como de derecha o de izquierda. En nuestro caso, la vamos a definir como personas que tienen una mayor preparación o unas que tienen menor preparación. Si los presupuestos se asignan para el desarrollo económico, social de un pueblo, no puede ser de que las asignaciones sean contrarias a los designios justamente para los que son hechos los presupuestos. Entonces, de esa manera, más luego vamos a ver un poco la estructura en números de cómo se han manejado las cuentas en el gobierno municipal sin el ánimo de molestar o tratar de hacer ver que algo está mal, simplemente más bien haciendo una crítica constructiva de a lo mejor cómo se podrían mostrar los resultados hacia la población y saber de todas maneras si es que eso es bueno o es malo. De ser malo, entonces los gobiernos municipales tienen la potestad de revisar, de acogerse a una crítica e ir mejorando, en este caso, de ser el caso. Claro, yo lo analizo como un ejercicio de participación ciudadana, lo que estamos haciendo acá, sin el ánimo de específicamente buscar algo en sí. Queremos despertar el ánimo por participar. De esto se trata la democracia. Entonces, vamos prosiguiendo con el desarrollo de nuestro conversatorio. Queremos hacer un corte comercial, vamos a hacer una pausa para que conozcan nuestros auspiciantes y continuamos con el desarrollo de este análisis financiero, ¿sí? Hostería Florecer. Somos una hostería familiar atendida por sus propietarios, que se esfuerzan por hacer sentir a sus huéspedes como en casa. Contamos con 10 habitaciones. Visítanos y siéntete como en casa en Hostería Florecer. comedores, salas y dormitorios solo en Mablesa. Cotiza con nosotros. Mablesa, expertos en muebles. Y estamos aquí de vuelta con Vinicio Sotomayor, quien nos está acompañando para hacer este análisis de la estructura de los estados financieros del gobierno autónomo descentralizado de Piñas. Vinicio, ahora nos vas a explicar tú por medio de la pantalla de la laptop cómo es el análisis, que vamos a entrar en materia de análisis ya, ¿verdad? Así es. Bueno, entonces, por favor, explícanos un poco, los televidentes van a poder ver lo que tú estás maniobrando en la pantalla, de manera que va a ser más didáctica la explicación que nos puedes hacer. Bien. Bueno, entonces vamos a continuar. Nosotros ya habíamos dicho de que los presupuestos se basan en ingresos y gastos, por lo general, ¿no? Es decir, todo lo que ingresa tiene que salir de acuerdo a los principios de universalidad y a los principios de unidad. Ahora, nosotros recibimos
un balance, los estados financieros del gobierno municipal, de una manera, la documentación a través de los programas que ellos utilizan, los programas contables, mas no recibimos o no hay, en todo caso no se nos ha manifestado de que exista unos estados financieros que estén basados justamente en los principios de universalidad, eficiencia y unidad. ¿Qué significa esto? Nosotros al analizar un estado de resultados tenemos mucha información de ingresos y gastos, pero dice a través del código de planificación del COPIF y a través del código de la información hacia el público, de que esto tiene que ser tan sencillo, tan simple, para que cualquier persona esté capacitada para hacer una lectura financiera, es decir, de la manera más sencilla. Vamos en este momento a revisar las cuentas, ¿no?, de forma general, el consolidado, y vamos a ir entendiendo o dándonos cuenta cómo funcionan las finanzas en el sector público, en este caso del gobierno municipal de Piñas para el año 2021. Vamos primero indicando unos temas de forma, unos temitas de forma, de incluso ya en el documento que hemos recibido, como hemos indicado, no es un estado de resultados integral o especificando la razón para la que ha sido expuesto. En este caso tenemos, primero, vamos a ver, esto es una hoja de Excel en donde hemos traspasado todas las cuentas del gobierno municipal, de los estados financieros, como podemos ver aquí, ¿no? Si vamos abriendo esto, se va expandiendo y tenemos mucha información. No vamos a detallar las cuentas en sí mismo, sino su estructura, como ya se había indicado en un principio. La estructura financiera. Dentro de la estructura financiera tenemos el primer estado financiero que se llama el estado de resultados, en donde se especifican entradas, salidas, ingresos y gastos. Dentro de los ingresos tenemos dos tipos de ingresos, los ingresos corrientes y los ingresos que vienen por transferencias, es decir, los ingresos por gestión. Entonces vamos a ver, tenemos las cuentas aquí. Una cosa, cuando estamos hablando de estos temas es importante el orden. Me he dado cuenta, conforme he ido haciendo el análisis, de que no hay un orden específico. Por ejemplo, veamos, tenemos la cuenta 6.2, la primera cuenta que se saca a colación es ingresos de gestión, la 6.2, ¿no? Aquí tenemos 6.2, ingresos de gestión, permíteme un ratito, ya. Entonces, tenemos la primera cuenta, la 6, a ver, voy a explicar un poquito esto. Tal vez nos lleve un poquito de tiempo, pero si alguien tiene el interés, podría incluso hacerlo particularmente con cualquier cuenta del gobierno municipal. Veamos, códigos. El código 6.2 está alineado significan el código 6, todo lo que tenga que ver con los ingresos. Y los ingresos y los gastos. Cuando hablamos del 6.2 estamos hablando por ingreso por gestión, y luego tenemos aquí, como podemos ver, 6.2.4, ingreso por venta de bienes y servicios. Luego tenemos 6.2.1, ingresos por impuestos. Si ustedes se dan cuenta, aquí no hay, para empezar, un orden. Si por la razón por el principio de eficiencia, debería siempre empezar con un 6.21 y luego un 6.24. No sé si me explico, ¿no? Son pequeños detalles que se repiten a lo largo, incluso faltas ortográficas, que no es que esté completamente esto mal, pero es mejorable. Se puede mejorar. Hay cuentas que son repetidas. Y luego vamos a avanzar. Por ahora, avancemos rápidamente para indicarles a ustedes los ingresos. Sí. Vinicio, permítame hacer una puntualización acerca de esto. Yo al principio te preguntaba justamente de tu opinión profesional acerca de cómo recibiste la documentación, y mi pregunta iba basada en esto mismo, porque en la previa revisión que hicimos de los documentos vimos esta clase de inconsistencias, como que la numeración no va acorde a como debería ir. Sí.
las faltas ortográficas, que en cuestión de manejo de información pública debería tomarse un poquito más serio ese asunto, ¿verdad? Así es. Entonces, son críticas constructivas. Lo que queremos hacer es que se mejore este tipo de información que es de acceso público. Ahora sí. Muy bien. Entonces, normalmente una entidad pública, como en este caso es el gobierno municipal, ellos, sus fuertes o los ingresos mayores provienen ¿de qué? Vamos a ver. Tenemos aquí, incluso podemos ver en la siguiente columna, el porcentaje de participación de lo que representa estas cuentas, que en este caso las vamos a ver simplemente porque son relevantes. Los ingresos por impuestos y los ingresos por tasas y contribuciones. ¿Cuáles son los mayores ingresos que tiene el gobierno municipal? Son a los predios urbanos, que tienen una participación del 3.8% del total de los ingresos de esta entidad. Luego tenemos predios rústicos, ¿no? Las alcabalas, las patentes comerciales, industriales y de servicios. Y en cuanto a tasas, tenemos las más relevantes: prestación de servicios, tenemos servicios de camales, recolección de basura. Observemos esta recolección de basura. Estos datos son anuales, representan cerca del 5% del total de los ingresos, incluidas las transferencias. Es decir, es una cantidad bastante alta. Habría que preguntarse si realmente la recolección de basura implica un pago individual por cada persona de esta envergadura. Tenemos que a nivel mensual se recaban aproximadamente $24,000 en promedio. Otro punto importante, registro de datos públicos, inspección de construcción, y tenemos plano de datos públicos. Quería ver acá una cuenta que es muy importante, que es nueva inclusive, que tiene que ver con registros, administración microcuencas. Acá está, estacionamiento tarifado. No sé si tengamos, por ejemplo, en este caso, si yo quisiera conocer esta cuenta, tendría que ver una cuenta que diga 62.3, algún valor más, ¿no? Y voy a encontrar exactamente a través de del catálogo del sector público, que es para todas las entidades, es exactamente el mismo. En el caso de Piñas, se podría, en este caso, estacionamiento tarifado, tenemos $134,000 que el gobierno municipal recibe. Cuando hablamos de estacionamiento tarifado, solamente para tener un ejemplo de lo que son los principios de unidad y de universalidad, podríamos hablar de que un gasto, en este caso, un ingreso es lo que tenemos aquí, $11,000 mensuales, pero el gasto, pregunto yo, ¿no? Si alguien me podría decir, si hablamos de gasto permanente para este ítem, ¿cuál sería? El primero debe ser el gasto o el pago a las personas que trabajan en esto. Yo he visto personas que, no sé si estamos hablando de lo mismo, André, las personas que trabajan en los puntos haciendo estacionamientos, ellos cobran una tarifa, me imagino que tiene que ver con esto. ¿Sí? No sé si estamos bien, el estacionamiento tarifado, que lo maneja el gobierno municipal. Sí, yo creo que específicamente se habla de eso, del CIMERPI específicamente. Ajá. ¿No? Ya, ahora veamos un gasto en este sentido sería el pago a las personas que trabajan en estas acciones. Me pregunto yo si es que, no por una cuestión de rumor, si estas personas han sido pagadas en sus 2, 3, 4 últimos meses. He hablado personalmente con algunas muchachas que trabajan en esto y me han sabido manifestar de que yo lo pregunté hace unos 2 meses, que tenían 4 o 5 meses impagos. ¿Qué significa esto? Sabiendo de que hay un ingreso recurrente, debe haber un gasto recurrente y sobre todo debe ser pagado a las personas que están dentro de este círculo, dentro de esta operación. Si no se paga, se están llevando los recursos de los mismos ingresos a otras cuentas que el gobierno o cualquier gobierno municipal lo puede hacer. Sin embargo, ya no es ético o no es eficiente. Vamos a cerrar esto por un momento. Vamos con gastos de gestión. Y ahora vamos a ver lo que es lo más importante y lo que a mí me ha llamado la atención, Andrea. Cuando nosotros hablamos de ingresos corrientes, que es justamente los que hemos visto, sirven para pagar gasto recurrente, como son los empleados, entre otros gastos que tienen que ver con la operación del gobierno municipal. ¿Cuánto es
el total de ingresos de gestión sin transferencia, el gobierno municipal genera aproximadamente en el último año 1.980.000 dólares, ¿no? 1.980.000 dólares sin las transferencias recibidas, que son parte de los ingresos que reciben todos los gobiernos para acciones que tengan que ver con los temas sociales o temas económicos. O sea, cuando te refieres a transferencia, estamos hablando del dinero que el gobierno central le da a cada municipio. Así es. Ya, el Código Orgánico de Organización Territorial. Sección segunda. Transferencias provenientes de ingresos permanentes y no permanentes para la equidad territorial. Artículo 192. Monto total a transferir. Los gobiernos autónomos descentralizados participarán del 21% de ingresos permanentes y el 10% de los permanentes del presupuesto general del Estado. Excelente. Muchas gracias, André. Entonces, este punto es muy importante. ¿Qué nos está diciendo? De que a través del presupuesto general del Estado se reciben, los gobiernos municipales reciben una cuantificación equivalente al 21% de los ingresos recurrentes y el 10% de los ingresos no recurrentes. Hay una pequeña falencia aquí, para acotar un poco de las falencias de forma que habíamos dicho, que me pareció extraño. Vamos a ver por un instante los ingresos por transferencias, solamente por un momento para revisar algo que me pareció que no estaba claro, ¿no? Vamos a ver. Entonces, transferencias recibidas. Esto es lo que recibimos. Se dice que recibimos el 21% de los ingresos corrientes del presupuesto general del Estado y el 10% para los ingresos para inversiones o ingresos no corrientes. La relación existente entre ambas debe ser de 2.1, es decir, si yo divido una cantidad, un poquito de matemáticas y de porcentajes, el uno es el 21% y el otro es el 10%. 21% para el 10% me da una relación de 2.1. Si yo divido este valor para el de acá, exactamente me da aproximadamente esa cantidad. No necesariamente tiene que ser exacto. El asunto es de que en las cuentas del gobierno municipal de Piñas, los ingresos corrientes, la asignación al modelo de equidad territorial para inversión, estaban puestos como ingresos para la equidad territorial corriente, es decir, estaban al revés. No sé qué implicación tenga esto. La implicación, me imagino, la implicación que podría tener esto para las cuentas, el consolidado a nivel nacional, sería de que haya un registro mal habido. Pero esto no significa de que las cosas se hayan hecho mal. Simplemente puede tratarse, como digo, de un error, ¿no? O podría, porque dudo de que si hay una asignación mayor para el gasto corriente para que el gasto no corriente, sería extraño de que sea el gasto corriente menor que el gasto en inversión. Sería al revés. En todo caso, lo hemos dejado aquí para que el público lo pueda observar. No digo que esto esté mal, simplemente puede ser un mal registro de las cuentas que muchas veces se da. Ahora, continuemos por un momento, como habías dicho tú, de los ingresos que obtienen los gobiernos municipales o los gobiernos seccionales, el 21 y el 10%, antes de saber cómo se usan, se tiene que conocer cuál es la gestión real, la gestión verdadera de una institución y de sus gastos reales sin necesidad de que se hayan hecho ninguna transferencia. Si no existieran las transferencias, un gobierno eficiente obviamente lo que haría es endeudarse. El endeudamiento por sí mismo no es malo. El endeudamiento que no tiene un redireccionamiento completo hacia una inversión sí podría ser negativo. Entonces, veamos. De los ingresos corrientes, como ya habíamos dicho, nosotros tenemos cerca de 1.980.000 dólares solamente en tasas e impuestos que se cobran en el cantón Piñas. Ahora, ¿cuánto ha gastado el gobierno municipal? Aquí de la misma manera vemos que en remuneraciones ha pagado 2.382.000, aproximadamente 200.000 dólares por mes, solamente en remuneraciones. Que esté mal o que esté bien esto, no lo sé. Habría que ver un indicador, por ejemplo, saber cuántos empleados hay entre empleados y trabajadores en el municipio, dividir la cantidad de dinero y se puede tener un promedio para saber
cuánto gana en promedio cada personero o cada empleado del municipio. Tenemos, además de eso, toda institución, toda empresa, toda familia tiene un gasto en servicios o en consumo. En este caso se puede ver que no es un gasto mayor, son $263,000, ¿no? Que aproximadamente son el 4.4% del total de los ingresos entre transferencias e ingreso corriente. Ahora, otros tenemos $8,000. En total de los ingresos, ya habíamos dicho que tenemos 1.980.000 y de gastos tenemos en total sin transferencias, porque también dentro del gasto también hay transferencias que se hacen a otras instituciones. En este caso, todos los gastos de gestión sin transferencias y los ingresos deberían ser equivalentes o tender, por ser un servicio público, a ser iguales. Sin embargo, nosotros tenemos cerca de $674,000 de déficit sin considerar las transferencias. Nuevamente repito, que exista un déficit no es malo en sí mismo, más bien lo que indicaría de que no se es eficiente en el manejo de las cuentas públicas, porque aquí de antemano debería haber un superávit. ¿Por qué? Porque la transferencia, como vamos a ver aquí más adelante, tenemos aquí las transferencias, entre otras tenemos ambas, la de modelo de equidad territorial para corriente y no corriente, y unas transferencias menores. Veamos unas transferencias menores como ejemplos. Tenemos atención personal con discapacidades, $31,000, y por los principios de equivalencia, por los principios de eficiencia, estos ingresos deben ser redistribuidos exactamente para las mismas, para el mismo tipo de gasto social. Es decir, si vino por discapacidades, tiene que irse por discapacidad. No lo sabemos aquí, no lo podemos ver en el estado financiero porque no está especificado. Tenemos otro, atención a adultos mayores, $20,000, convenio para el desarrollo infantil, modalidad los CBB, $62,000. Luego, tenemos aquí una partida un poco interesante, ¿no? Lo pongo ahí para que ustedes también puedan observar. Tenemos $39,000 del aporte de la Junta Parroquial de Saracay. Es decir, la Junta Parroquial de Saracay envía al gobierno municipal de Piñas $39,000. Normalmente este tipo de acciones, este tipo de transferencias son normales dentro del sector público, porque este ingreso debería tener una correspondencia de igual manera en el gasto. Veamos si es que la tiene, o debería especificarse. Si no se especifica, uno puede revisar las cuentas y llegar a una visión de esto. Veamos el gasto. Ahora vemos que en el gasto público, siguiendo el mismo ejemplo, tenemos acá estado financiero, permítame hacerlo un poquito más pequeño. Y aquí tenemos los gastos, ¿no? Tenemos inversiones en bienes nacionales de uso público, inversiones en desarrollo social, 1.195.000, y en bienes nacionales de uso público. Aquí tenemos en este gasto, ¿no?, de inversiones, tenemos que es el gasto mayor, $2,647,000, que no se los especifica dentro del estado de resultados. Sin embargo, esto nos genera, como ya se había indicado, una pérdida de $117,000. Vinicio, disculpa que tome la palabra un poquito, recapitulando un poco la explicación que nos está dando, que está muy, muy específica, por así decirlo. Estamos diciendo que criticamos la ineficiencia de la administración de dinero del gas municipal, debido a que el gasto supera los ingresos anuales. Sí. Es lo que yo puedo entender, ¿no? Sin embargo, cada gas municipal o cada gobierno tiene la autonomía de gestión. Lo que tú acabas de decir, más es necesario que haya este tipo de participación, ejercicios ciudadanos, porque de esta manera nosotros podemos no buscar un error o un culpable, más bien es solucionar errores y evitar cometerlos en el futuro, ¿no? Exactamente, exactamente. Bueno, estaba revisando esta parte, que estos son numeritos, a veces confunden. Tenemos que para Saracay, como decía, son $39,000 recibidos, y al mismo tiempo, como yo les decía, por el principio de equivalencias, el aporte del gas a Capiro, es decir,
Se entiende aquí, si es que no se dice de otra manera o no se revisan las cuentas, se entendería de que llegan $39,000 para Saracay y se van 30,000 para Capiro, ¿no? Y los otros $9,000 tienen que haber sido distribuidos en alguna otra acción. Entonces, como decía, por los principios se da. ¿Cuánto de transferencias se han hecho? Apenas $287,000, es decir, la diferencia es muy grande entre lo recibido y lo gastado. Por lo tanto, la utilidad, o mejor dicho, el resultado neto, ya incluidas las transferencias, obviamente, como se puede ver, es positivo. Tenemos un resultado superavitario de 3,016,000, incluida la transferencia. Por lo tanto, cerca del 50% de utilidad en la operación. Es decir, ya con esto ya se cubrirían los gastos o el déficit que teníamos más arriba. Ahora, luego de esto, como yo decía, no se especifican en el estado de resultados estas cuentas que deberían por equivalencia ser exactamente las que tenemos arriba por ingresos para inversión pública. Aquí simplemente vemos números mayores, vemos 20% en inversión en desarrollo social, no lo sabemos en qué estarán. Inversiones en bienes nacionales de uso público, 1,224,000. Total, tenemos 2,647,000. Por lo tanto, el resultado ya neto del gobierno municipal es positivo, ¿no? Como podemos ver, en este caso, una vez quitado ya el resultado financiero en este caso es relevante. ¿Qué significa de que hayan aquí? Vamos a abrir por un momento esto. Esto de aquí significa qué es lo que tiene que pagar el municipio por intereses o por gastos que en financiamientos en las que haya incurrido el gobierno municipal. En términos relativos no es tan alta la cantidad. Aquí está. Intereses al sector público financiero se está pagando cerca del 3.5%, $207,000, aunque como cantidad absoluta sí es un valor relevante, porque con $200,000 se podrían haber hecho bastante obra social. Claro que sí. Bueno, según yo voy entendiendo esa explicación tan específica que nos das, tenemos un balance positivo. Sin embargo, no se están, según mi análisis personal, estoy viendo que no se están utilizando por ejemplo, en este caso, los ingresos del Estado central para lo que son en obras en gastos de obra pública, sí, o incentivo, por ejemplo, al sector cultural, de lo que hemos hablado aquí en este programa, al sector educativo, entre otras cosas. Lo que nos da a entender es que, si bien los números pintan bien, habría que hacer un mejor manejo para que el gas municipal sea más eficiente. Lo que hablábamos en el principio es como la economía familiar. Si nosotros gastamos más de lo que recibimos, vamos a estar siempre con una economía en contra. Y es lo que sugerimos, que con un mejor manejo logremos buscar una solución para tener, por ende, más obras, más dinero para obras o para cosas que se necesitan urgentemente. Ya, un punto importante que quería mencionar. Normalmente tengo un poquito de experiencia en el conocimiento del manejo de estados financieros. Por lo general, siempre cuando se habla de inversiones o en este caso de las transferencias, la transferencia en definitiva es como un financiamiento. En otras palabras, en realidad es un financiamiento que no tiene un costo, que el dinero no tiene un costo, simplemente que llega como por arte de magia para mejorar justamente las situaciones de deficiencia en ciertos sectores territoriales. Por ejemplo, hay algunos lugares en los que no llega el agua, otros lugares que necesitan otro tipo de inversiones. Entonces, para eso son estos ingresos, tanto corrientes como no corrientes. Ahora, aquí me llama la atención un poco algo. En el manejo financiero, por lo regular, los ingresos y los gastos que se utilizan para especificarlos no se colocan en el estado de resultados, como está aquí, las transferencias en su monto total. Aquí, bueno, lo que se quiere mostrar es entra tanto y sale tanto. Pero un manejo eficiente de los estados financieros requiere de que las transferencias o los valores que van para inversión sean reflejados dentro del balance general. Esto tal vez sea un poco difícil para el público entender. El balance general, por ahora, en este momento, yo creo que vamos a continuar con estas charlas. Por ahora, simplemente se trata de conocer. Una cosa es lo que entra y lo que sale, otra cosa es lo que se invierte, porque cuando se hace una inversión, vamos al caso de una casa, de una familia. En este momento en la familia
tenemos un ingreso y un gasto. Hay un excedente en el ingreso, por lo tanto la familia decide endeudarse. Entonces quiere construir casa o poner una habitación adicional dentro de su departamento, entonces incurren en un financiamiento a través del banco, que no es malo. Bajo ninguna circunstancia esto es malo, es una forma de manejar las finanzas. Ahí estamos ya hablando de finanzas. Entonces, en el tiempo, esta persona tendrá que pagar su deuda, pero los gastos que hace o la inversión en la que incurre para hacerla no se la coloca en los ingresos de la empresa, ni tampoco en los gastos, sino que va directamente a una cuenta que se llama la cuenta de balance, en las cuentas de patrimonio y también en las cuentas del efectivo o del flujo de efectivo. Entonces, de la manera como se lo presenta, de alguna manera puede estar bien, pero no es una presentación acorde a cómo debería estar una institución pública mostrando sus finanzas. Es decir, otra cosa muy importante, como se había dicho también al principio, todas las finanzas públicas, estatales, deben estar orientadas al Plan Nacional de Desarrollo. En el caso de Piñas, todas las inversiones que se hagan aquí tienen que ser para un beneficio. Si recibe Piñas tantas transferencias para obra pública o para inversiones, debería estar reflejado en el balance, es decir, debería ser reflejado como parte del patrimonio del gobierno municipal o como parte del patrimonio de las empresas que se manejan a través del gobierno municipal. Perfecto, nos quedó muy claro, al menos para mí esto ha sido algo muy instructivo, algo que, como decíamos al principio también, que queremos incentivar al ejercicio de la participación ciudadana. Si bien lo dijo Vinicio, no hay por qué que sea esta la primera y única vez. Podemos hacer este tipo de análisis más recurrentemente, no con este gobierno actual, porque la intención no es buscar un culpable o alguien malo en la película. Simplemente con estas reflexiones finales me gustaría despedir el programa que habla de lo que queremos conseguir en este tipo de análisis, ¿no? La importancia de la participación cívica. Mientras más entendamos acerca de cómo funciona un gobierno autónomo descentralizado, podremos realizar sugerencias más eficientes en busca de su mejor funcionamiento, haciendo productiva nuestra participación ciudadana. Es importante involucrar a los jóvenes. Muchos tienen una idea distorsionada de lo que es la política y los beneficios que se puede percibir de ella. Como por ejemplo, en este tipo de prácticas democráticas, que lo único que buscan es instruir a la ciudadanía e incentivarlos a participar en la construcción de una mejor sociedad. A los nuevos adultos, que son los jóvenes que están saliendo de esa etapa, tenemos que ser más protagonistas. Es la mejor forma de contribuir por nuestros pueblos. Y nuestra intención es mostrar datos e instruir acerca de los procesos democráticos, mas no pretendemos forjar una opinión. Eso, con mucho respeto, se lo dejamos a criterio de cada uno. Muchas gracias por su compañía. Vinicio, tal vez unas palabras finales. Yo te invito a que volvamos a hacer este tipo de prácticas. Muchas gracias por haber venido y por favor te dejo con tus palabras finales. Sí, en todo caso, cualquier persona, cualquier ciudadano podría contar con esta información como nosotros ya la hemos colocado para que se vea realmente el manejo de la eficiencia en el manejo de la cosa pública. La información que está aquí incluso le podría servir tanto a un gobierno, a los personeros que vengan para los gobiernos futuros. Incluso este tipo de información se la puede llevar estadísticamente mensualizada, anualizada para 4, para 5 años, y se puede tener una información tanto horizontal como vertical. Horizontal, es decir, un análisis en el tiempo para saber las finanzas públicas de un gobierno X versus las finanzas públicas de un gobierno posterior o anterior. Y el análisis vertical simplemente significa si el gasto de todos los ingresos que se tiene y de todos los recursos que recibe por parte del gobierno central han sido gastados eficientemente. Con eso quedaría mi opinión, ¿no? Muchísimas gracias, Vinicio, por tu información y también queremos dejar abierta la puerta a cualquier otro análisis que quieran hacer. Queremos invitar a los profesionales en diferentes áreas. Esta es una importante forma de participación ciudadana. Bueno, muchas gracias por acompañarnos y que tengan una buena noche.